que la densidad va a aumentar. ¿Cómo lo noto en el papel? No, fíjense ahora en área transversal, en zona transversal, este de acá, estos dos. Uno sin refinar o poco refinado y uno muy refinado. ¿El cual es más denso? Este de acá. Este de acá, el área de contacto aumenta. Creo que había otro más denso todavía. Hay menos espacios vacíos, ¿no? Acá está, este de acá. Este de acá. Hay menos espacios vacíos en el refinado, fíjate. Acá está más cerrado. ¿Está bien? Entonces debo entender que esto se da o se demuestra a través del valor de la densidad. Esto no tiene nada que ver ni con el gramaje ni con el espesor. Pero la combinación de ambos sí, a través de la densidad. Más masa por unidad de superficie, densidad. Se cumple en los dos casos. Entonces más denso, más ¿Listo? resistente. Ahora, perdón. En el caso de la blancura, en primer grupo, pino, o tangarana y pino, sin refinar y refinado. ¿Cuánto le sale la blancura sin refinar en tangarana? Por medio. 34. 34, sin refinar y refinado, 34. 34 también. Y en pino, 36 y 33. 33. ¿Seguro? Sin refinar 36. Está bien. Sí. No, sin refinar, 36 y refinado 33. Sí, 33, 33. Y acá no se dio mucho. Yo creo que acá probablemente se haya dado una calibración, no se ha dado muy bien, pero acá sí está bien. Ahora, ¿por qué está bien esto de acá? Bueno, tampoco se sienta mal que el resultado, que salga bien o no, no importa. La cosa es que estén acá y aprendan, porque para eso es la práctica. En el papel, sin refinar y el papel refinado. Ya se están dando cuenta que el refinado es más denso, ¿no es cierto? Es más denso, tiene las filas más unidas. En el sin refinar, las filas son así, hay más espacio vacío. ¿Qué pasa con la luz ahora? Propiedad óptica. La luz ingresa a la superficie del papel, en ambos casos. Y utilizo un equipo que se llama el reflectómetro. En el primer caso de blancura utilizo una luz azul que corresponde a la luz visible de 456 nanómetros. El equipo cuantifica una cantidad en una escala de 0 a 100, el valor máximo de 100 ingresa a la superficie del papel en ambos casos. Pero ¿qué particularidad tiene la luz? Entender ahora cómo se comporta la luz cuando va cambiando de fase. Cuando cambia de fase el papel, acá mismo, la luz tiene esta particularidad. Va siempre en una dirección, los rayos de luz. Pero cuando la luz cambia de fase, este es fase 1 y este es fase 2, los rayos de luz tienen la particularidad de que se comienzan a desviar, dependiendo qué condición haya en la siguiente fase. Una fase es un medio, un lugar, o cualquier cosa que contenga o sea homogéneo en toda su estructura, sea en su composición, sea en presión, sea en temperatura, sea en humedad. Esa es una fase. Ahorita acá tenemos 53 grados centígrados, ya subió. 63 está. Fíjense cómo sube la humedad. Bastante gente al final. Y seguramente afuera es 55. 63% y 55 y es otra fase. Y la luz puede cambiar, claro, pero como es algo muy pequeño, es muy pequeño. Pero hay casos drásticos en una piscina. ¿No es cierto? Una persona que entra a la piscina, uno la observa, y cuando entra a la piscina, la pierna como que la ves media chueca. ¿Qué está pasando ahí? Es que el rayo de luz que se dirige de tu vista, de la fase aire hacia afuera, ingresa a la fase agua. En la fase agua, la luz cambia de dirección. ¿Cómo se demuestra ese cambio de dirección? ¿Cómo se da? El rayo de luz cambia, fase 1, a la fase 2, y cuando cambia de dirección, al cambiar de dirección, manteniendo la continuidad de la línea, se forma un ángulo. Y acá hay un ángulo, se mide la tangente. Bueno, esa tangente al final viene a ser el índice de refracción de luz. O sea, la propiedad es la refracción y se mide a través del índice de refracción. Esa es la característica que tiene el rayo de luz. Mientras más alto sea el índice de refracción, más desviación de luz.
¿Y eso identifica un papel poca blancura o mucha blancura? ¿Cuál es Sin que necesariamente tú hayas blanqueado. Fíjese, en el caso, acá hay 3 puntos que ya es importante para un papelero, ¿no? Por cómo es posible que haya bajado la blancura si yo no lo he oscurecido. El refinado es una operación física, o sea, un tratamiento físico, es una operación, no es químico, no es un proceso, ustedes no han hecho nada reactivo. Los aditivos lo han hecho después, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el rayo de luz? Al ingresar al papel grueso, sin refinar, choca con el aire y choca con la fibra. Choca con el aire y choca con la fibra. Y constantemente va a haber muchos intercambios fibra-aire. Cada intercambio fibra-aire le llaman interfase. O sea, el límite entre una fibra y el aire es una interfase. Entonces, al haber interfaces, ¿no es cierto? Al haber interfaces, los rayos de luz vienen por acá y esto genera una mayor desviación de rayo de luz hacia acá. Ahora, de esa luz que ingresa, una parte queda en el papel. Llamémosle color 0. Otra parte de la luz es reflejada. La parte que la luz es reflejada le llamamos A0. Y la luz que atraviesa, hay una luz que atraviesa el cuerpo, le llamamos B sub 0. C sub 0 más A sub 0 más B sub 0 es igual a 100. Lo mismo ocurre en el papel refinado, pero en el papel refinado la luz ingresa y habrá más bien pocas interfaces o muchas interfaces. Al haber pocas interfaces va a haber poca desviación de la luz que va a salir de la fibra y va a haber poca interfase y va a tener más facilidad para que la luz atraviese esta zona. Entonces acá se genera B sub 1, habrá una cantidad de luz que es reflejada, llamámoslo A sub 1, y habrá un color, C sub 1. Como el refinado no es un tratamiento químico, es físico, entonces los colores habrán cambiado, no cambian. Entonces C sub 0 es igual a C sub 1. Con la cantidad de luz, acá se refleja una cantidad de luz A sub 0 y A sub 1. ¿Dónde es que hay más reflexión de luz? ¿Acá, sin refinar o refinado? Acá, entonces A sub 0 es mayor que A sub 1. Y acá se está cumpliendo. Esto de acá representa la blancura. Y el A sub 0. Esto es blancura. O sea, mayor ángulo, mayor blancura. Mayor ángulo, mayor blancura, ¿pero por qué? Porque en el papel sin refinar hay muchas interfaces. Aquí es tan poroso que la luz siempre está cambiando de dirección, porque choca entre fibra, choca con el aire, y siempre lo estás provocando su desviación. ¿Y eso se muestra en una mayor blancura después así también? No todavía, no necesariamente. Verá la mayor blancura de acá a acá, que si es un cambio exagerado se da por tratamiento químico de blanqueo. O sea, hay un tratamiento con flor. No, acá, bueno, acá, ustedes acá en el papel está en 30. Acá por lo menos está sobre 90. O sea, ahí la diferencia ya es abismal. Eso, pero se blanquea siempre y cuando tú busques un papel para blanquear. Mi negocio ahorita es papel craft. ¿Me interesa blanquear el papel craft? No, porque así adquiero más resistencia. Se blanquea siempre y cuando vas a utilizar el papel para imprimir. Nada más. Y en este caso en particular, en el refinado, para la misma pulpa, sea sin blanqueado o sin blanquear, ocurre lo mismo. Si tú blanqueas y sacas 95 de blancura y refinas mucho, te baja la blancura. Por eso que también cuando se refina hay que refinar con cuidado porque la blancura te va a caer. Pero no es que tú le cambies color, sino que el patrón, la forma de medición de rayo de luz es diferente, ¿no? Entonces se genera el A sub 0 y el A sub 1. Y al final la pregunta sería, ¿qué pasa con B sub 0 y B sub 1? ¿Quién es mayor? B sub 0 tiene que ser menor que B sub 1. B sub 0 es menor que B sub 1. Es menor que B sub 1. Listo. Este B sub 0, los B sub 0 y B sub 1, esto representa la opacidad. La representa, pero no es igual a la opacidad. ¿Aló? Sí, se da opacidad, sí, tuvo que salir al revés. Es más opaco. Ya, que llame a la C, me llame de la celular. Ya, listo, ya, chao. Esto de acá representa la opacidad, pero no es igual. Porque acá tú estás midiendo la luz que pasa. Esa luz que pasa vendría a ser la translucidez. La translucidez es inversamente proporcional a la opacidad. No es igual a la inversa de la opacidad, sino inversamente es proporcional.
Por consiguiente, en el caso de Claro. ustedes, la opacidad del papel sin refinar será mayor o será menor. El sin refinar. Menor. ¿No? La translucidez será menor, Sí. pero la opacidad Ah, sí, será es mayor. mayor. Y no sé si le Hay sale que así. tirarlo allá. ¿Solo así? ¿Le sale así? Opacidad. Sin refinar, Se mayor. Acá, después lo ves en el YouTube. Es más opaco que el refinado. Todo el juego está con la blancura. Viene el rayo de luz, mucha interfase, mucha luz se va por acá. Los colores no cambian, estos son iguales. Entonces conozco esto de acá y conozco esto de acá. Al comparar con el papel refinado, comparo que el B sub 0, en este caso por acá pasará menos luz, en sin refinar que refinado. Pero eso es translucidez. Y la translucidez es inversamente a la opacidad. Por consiguiente, el papel sin refinar es más opaco o menos opaco que refinado. Más opaco, porque estamos hablando. No parece que estás perdido porque tienes que ver así. ¿Ah? O sea, claro, entra, refleja, Menos, más. refleja más. Es que acá está la clave, la blancura. Al reflejar más, el color no cambia, por acá pasará menos luz, al pasar menos luz por acá, el efecto es inverso a la opacidad. Si la translucidez es baja, en el papel sin refinar, pero la opacidad es alta, lo que yo he medido es opacidad. No sé si sale así, esa es la explicación técnica, pero si no sale también ahí las explicaciones. La blancura y la opacidad